Por eso la alabanza te prepara para escuchar la palabra de Dios. Dios lo hace de una forma ordenada todo. Hoy vamos a hablar el final de los tiempos. Vamos a ver qué tiempo estamos viviendo. Este es un estudio que habla acerca del rapto de la iglesia en el cielo. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Ninguno, ¿no? Está bien, quédense. La tribulación, la batalla del Magedón, la segunda venida de Jesús, el reino milenial, capítulo 7, el juicio final, y el 8, el cielo nuevo y nueva tierra, que nosotros esperamos con alegría, porque Dios tiene planes. ¿Cuántos lo creen? Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 46. Isaías 46. Vamos a ver desde el verso 9 al 11, ¿ok? Isaías 46. ¿Cuántos van a poner atención? Estamos viviendo tiempos, quiero decirles algo, tiempos donde tú vas a decidir dónde te vas a ir. Si te vas a ir con el Señor o te vas a quedar acá, no sé. Hace 2700 años atrás, antes que 700 años antes de que naciera el Mesías, Isaías fue el profeta que Dios usó para hablar acerca de quién es Dios. Dios no es igual que cualquier Dios pagano. Tenemos un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y a veces nosotros no conocemos ese Dios. Venimos, adoramos, gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor quiere que nosotros lo conozcamos y sepamos quién es Él. En el verso 9 dice al 11, acordaos de las cosas pasadas, le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio que lo porvenir desde el principio, desde la creación y también desde la eternidad, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces el tema se llama el final de los tiempos y hoy vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Hoy se están levantando muchas falsas doctrinas. Estaba escuchando un varón diciendo que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio y después va a venir el Señor Jesús y cuando venga el Señor Jesús se va a levantar a la iglesia y va a venir y va a posar sus pies en el monte de los olivos. Y según lo que habla la palabra de Dios, aumentame el volumen aquí, ponme un poco de medium, un poquito de high. Dice la palabra de Dios que el Señor se va a llevar lo que es suyo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, tiempo donde tenemos que analizar, poner los pies en la tierra, dejar de jugar al evangelio, dejar de estar poniéndonos quejas por todo lado y esperar la venida del Señor para que el Señor venga a llevarse a la iglesia. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Aquí depende, si tú quieres quedarte, que te vaya muy bien. El Señor no se va a llevar algo que no es de Él. El Señor dijo que tenemos que estar apercibidos. Ok, vamos a orar. Levanta tu mano y vamos a orar. Ora, levanta tu mano. Padre, te damos gracias en esta tarde. ¿Por qué no oras un momentito ahí? Le dices que abra tu entendimiento el Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Te damos gloria, honra, adoración. Despierta a tu pueblo, Padre. Ayúdalos, abre su entendimiento. Bendice esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Háblanos, prepáranos para
tu venida, para que no nos quedemos, sino para que nos vayamos, Señor, juntamente contigo. Gracias, Señor. Amén. ¿No está mi hermano Nelson ahí? Búscamelo que me aumente el volumen aquí a los monitores. Ahora, el tiempo final, el final de los tiempos. No cabe duda que la mayoría de las enseñanzas proféticas de los últimos tiempos se han conjugado de manera asombrosa, vertiginosa en los últimos años. En estos últimos años, el mundo ha llegado a un punto de caos político, como estamos viendo en estos tiempos, moral, económico y militar. 4 puntos importantes. Estamos viendo todo lo que se está moviendo dentro del ambiente espiritual. Y el Señor habló todas estas cosas antes de su venida, que podríamos compararlo con una olla de presión a punto de explotar, lo cual nos hace preguntas: ¿en qué tiempo nos encontramos proféticamente según la Biblia? ¿En qué tiempo nos encontramos? Jesús habló de guerras, rumores de guerra, habló de que el amor de muchos se va a enfriar, habló de un tiempo que va a venir, un tiempo donde va a haber tribulación y gran tribulación, la cual nunca ha habido antes ni habrá después, porque es parte del plan de Dios en la vida del cristiano. De Génesis a Apocalipsis ya está desarrollado todo lo que va a acontecer. Lo único que nosotros tenemos que aprender a conocer en qué tiempo estamos, y entender que la venida de Cristo está cerca. Hace 2000 años atrás Pablo habló acerca de que la creación estaba gimiendo, y también nosotros gemimos para nuestra adopción, decía Pablo, para nuestra adopción. Ahora, si hace 2000 años la creación estaba gimiendo, hoy está vomitando ya. Porque se ha aumentado la maldad, se ha aumentado la incredulidad, se ha aumentado la insipidez en el pueblo de Dios, se ha aumentado el amor, se ha enfriado de muchos. Ahora hay que rogarles para que la gente haga un trabajo para Dios, lo cual no debía ser así. Ahora, ¿quién sino Dios, que la Biblia podría haber inspirado a los profetas del Antiguo Testamento para escribir profecías hace más de 1700 años atrás? Con tal precisión y exactitud que sobrepasa la comprensión y limitaciones del ser humano. Ahora Dios conoce, escúchenme, la Biblia dice que este libro fue inspirado por Dios. En primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 o 2:15, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y lo que está escrito aquí, aunque llores, aunque no llores, aunque te portes mal, te portes bien, acá lo que quieras hacer, esto se tiene que cumplir. Y nuestra base de nosotros y nuestra fe tiene que estar basado en lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que creerle. Por eso Hebreos capítulo 1 dice que Dios había hablado antes por los profetas a los padres. Hoy en ese tiempo Dios nos está hablando por medio de su Hijo amado Jesucristo. La increíble cronología en la que Dios ha profetizado la mayoría de los eventos manuscritos de la historia solo pudieron haber sido inspirados por el único verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Por eso, si vamos a Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo, o Segunda de Pedro capítulo 1, tenemos que basarnos en la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, acuérdense que a mí me gusta dar enseñanza, porque mi trabajo es enseñar al pueblo. Al que quiera aprender, gloria a Dios. El que no quiera, también gloria a Dios. Segunda de Pedro, ¿ya lo tienen, hermano? Capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética que más segura. Esta palabra se escribió en 1600 años por más de 40 autores en 3 idiomas.
Se escribió en hebreo, en griego y en arameo. Ahora Pedro dice que tenemos la palabra más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día que, hasta que venga la venida del Señor y el lucero de la mañana salga en vuestros ¿qué? Corazones. Ahora mira lo que dice el 20, entendiendo eso entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ningún hombre dijo yo voy a escribir esto porque a mí me gusta. Dios usó estos varones, hombres. Dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que habla en la Biblia desde el Antiguo Testamento, por eso para entender la Biblia tenemos que empezar a entender el principio y conocer el final. El principio es Génesis y el final es Apocalipsis. Ahora, Dios usó la cronología en la que Dios ha profetizado la mayoría de los eventos transcurridos en la historia, solo pudieron haber sido inspirados por el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Tratemos de leer y estudiar cuidadosamente algunas de estas principales profecías bíblicas escritas en este libro para llenar nuestro corazón. Quiero que ponga atención. Nuestro corazón, gracias mi hermano, que Dios lo bendiga, de gratitud. Escúchenme, gratitud, esperanza en toda la maravillosa revelación que Dios nos ha dejado para no vivir más en tinieblas, prepararnos para recibir muy pronto al Señor Jesucristo en las nubes, lo que habla 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nuestra oración es que el Espíritu de Dios abra los ojos de vuestro entendimiento para comprender que nos encontramos realmente en el final de la historia humana, que el tiempo que nos queda debemos emplearlo para dar testimonio al mundo del Evangelio y de la gracia de Dios. Hello. ¿Por qué cree que hay tanta gente malagradecida en las iglesias? Porque no han entendido, no han comprendido, no leen la Biblia. Vamos a ir a la iglesia y que Dios me hable por medio de profecía, y si me habla mal Dios, ya no vengo a la iglesia. Pues no vengas. Esa es la gente que realmente no ha entendido. Nosotros tenemos esta palabra, y esta palabra, Jesús dijo una palabra: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Están acá, hermanos? ¿O ya se durmieron? ¿Cuántos están acá? Dale palmas al Señor. Dale palmas a Dios. No le estás dando palmas aquí a mí ni a nadie. Efesios 1, mira lo que dice Pablo hablando a la iglesia. Y dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En otras palabras, Pablo dijo: ustedes tienen que abrir su entendimiento, abrir los ojos espirituales, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Dios no nos ha llamado por llamar, Dios nos ha llamado porque hay una esperanza en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es su permanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo ¿dónde? En su diestra. Ahora Pablo dice aquí: tú tienes que abrir tu entendimiento para saber en qué tiempo estamos viviendo, en el tiempo de la dispensación. Algunos no creen en la dispensación, algunos no creen. Hay diferentes ramas. Incluso escuché a un pastor, estaba dando la explicación acerca del arrebatamiento, y él dice que el arrebatamiento lo inventó un cura. ¿Ustedes creen que el arrebatamiento lo inventó un cura? ¿Creen o no creen? Ahora, cuando tú no crees en la Biblia, amén vas a decir. La Biblia habla del arrebatamiento. ¿Y a quién usó Dios?
a Saulo, Pablo, que era un religioso. Y hoy vamos a hablar del rapto de la iglesia. Una de las más grandes emociones, verdades que emocionan la Biblia, menciona la Biblia, es la doctrina acerca del rapto y de la iglesia, la cual ocurrirá cualquier momento. Cualquier momento. Dice que en un abrir y cerrar de ojos el Señor va a regresar. ¿Y cuántos creen que va a regresar? Ahora, ¿quiénes tienen que estar atentos? ¿Quiénes tienen que estar apercibidos? Somos nosotros. En este evento muchas personas van a desaparecer, van a aparecer mujeres que están embarazadas, los niños se van a ir, aviones van a ser estrellados, pilotos de aviones van a desaparecer, conductores de autos, va a haber una catástrofe a nivel mundial y todo esto va a acontecer en un abrir y cerrar de ojos. Incluso, hermanos, bebés van a desaparecer mientras están en funciones sin una explicación comprensible, siendo un momento caótico de gran angustia, desconcierto para el resto de la humanidad. Y Jesús habló acerca de la tribulación. Y Jesús dio una promesa en San Juan capítulo 14 que su iglesia iba a ser levantada. Y el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, si crees en el Padre, cree también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar un lugar para vosotros. Luego vendré y los tomaré a mí mismo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, no te vas a ir. Y para ser parte del cuerpo de Cristo tienes que unirte espiritualmente con tu hermano en la iglesia. El Señor no se va a llevar individuales, el Señor se va a llevar su iglesia, porque esa iglesia ha sido lavada con la sangre de Cristo. Han hecho películas acerca del arrebatamiento. Incluso un siervo se atrevió a decir esto. Dijo que las mujeres que están embarazadas van a enloquecer porque van a desaparecer sus niños de sus vientres. ¿Por qué te digo? Porque los niños son de Cristo. Cualquier niño es de Cristo. Un niño que es inocente, el Señor se lo va a llevar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo: dejad venir a los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor dijo que si no te haces como un niño obediente, un niño no tiene ninguna malicia. Por eso cuando un niño ora, cuando un niño levanta sus manitos, el Señor recibe su oración rápido. ¿Sabes por qué? Porque el niño no tiene malicia. Ya un niño cuando ya tiene 6, 7 años ya empieza en la edad de la malicia. Pero mientras no tenga malicia, ese niño es un niño de que no tiene de qué arrepentirse. ¿Está acá? Sin embargo, también es una doctrina la más controversial que hoy está siendo atacada. Yo estoy escuchando mensajes de hombres que una vez hablaron, como hermanos Gigi Ávila, muchos hermanos que hablaban acerca de la venida de Cristo. Una de las predicaciones que tenía Gigi Ávila era: Cristo viene pronto, prepárate. Hoy ese tipo de predicaciones ya no quieren escuchar, porque el diablo ha sido bien sutil para engañar a muchos. Y Jesús dijo que se van a levantar muchos maestros con falsas doctrinas. Ahora a la gente le gusta que uno les hable de acuerdo a cómo están, cómo se sienten, para no dañarlos. Y te voy a decir una cosa: Jesús vino a hablar claro. Hello. Estaba dando un mensaje, había 70 discípulos de él, y de repente algo no les gustó a los 70 y dijeron: Jesús, lo sentimos mucho, pero es dura tu palabra, así que nos vamos. Y Jesús dijo: váyanse. Y Pedro vino y le dijo: Señor, mira, se van. ¿Quieres irte tú también? Vete. Porque Jesús no puso la mirada en el hombre. Jesús vino a hacer la tarea que Dios le envió. Salvar lo que se había que. Y hoy la iglesia es una iglesia de niños cristalitos. Ya no se les puede decir nada porque de repente se enojan, desaparecen, se van y a veces sin dirección se van.
Hay muchas doctrinas que se han levantado que están, escúchenme, están confundiendo a mucha gente. Y Jesús dijo que va a haber mucha confusión. Aún los escogidos van a ser engañados. ¿Y cómo te van a engañar? Con falsas doctrinas. Porque se van a levantar maestros, se van a levantar falsos profetas y que aún harán milagros. Los milagros no te van a salvar. Lo que te va a salvar es un encuentro, un conocimiento de la palabra de Dios. Ahora esta doctrina está siendo bien, a muchos les choca eso, muy controversial, en torno a la cual ha surgido múltiples decisiones, posturas motivadas por un profundo desconocimiento de las Escrituras y la falta de un estudio detallado del contexto bíblico que se encuentran en las profecías, los textos que hacen referencia a este trascendental momento para los creyentes, la iglesia y el mundo. En Oseas 4:6, el profeta Oseas profetizó, dijo: mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Lo que más le gusta a la gente es la emoción, pero el conocimiento no les agrada. ¿Sabe por qué no les agrada? Porque no les interesa. Y aquí Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella parece que encontraréis la vida eterna, y ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto? Porque nosotros traemos gente que te ministra, gente que te profetiza, gente que te dice así, así, así. Oye, ¿qué? Te emocionas, te acaba la emoción, te vas a tu casa y vuelves a estar lo mismo. El Señor quiere que retengamos la palabra, que aprendamos a oír, a ponerla por práctica en nuestras vidas. Ahora, la iglesia es un misterio no revelado antes. El apóstol Pablo se refirió a este misterio que tiene que ver con el carácter de lo que la iglesia y el tiempo que durará esta dispensación. Estamos en un tiempo de dispensación. Estamos en un tiempo de gloria, un tiempo de peligro, un tiempo donde muchos se van a quedar. Y para nosotros como pastores es muy difícil hacer entender a la gente. Si vamos a Efesios capítulo 3, abre tu Biblia, ¿ok? En el verso 3:1, y Pablo decía así: por esta causa yo, prisionero, Pablo, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, hablando de los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vos con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. A Pablo hablaba de un misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, hablando de la iglesia, son herederos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso el Evangelio es las buenas nuevas ¿de qué? De salvación, el cual yo fui hecho ministro. Pablo fue ministro por el don. ¿El don qué es el don? El regalo de Dios, de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos
y el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y segundo, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, hablando de un misterio escondido, ¿dónde? Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades en lugares que celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de ¿qué? De mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora Pablo habla de la iglesia, y la iglesia es comparada por el apóstol Pablo como un cuerpo que tiene muchos miembros, y en el que por un solo espíritu, dice, todos fuimos bautizados, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Por eso en 1 Corintios 12 al 13, Pablo da esta explicación. Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto? Dios va a juzgar a Israel como nación. Hay una doctrina que se ha levantado, que el reemplazo, que dice que la iglesia va a reemplazar al pueblo judío. Jamás va a poder reemplazar la iglesia al pueblo judío, porque gracias a los judíos nosotros entramos al camino de Dios. Gracias al rechazo que ellos hicieron, por eso San Juan 1:11 dice que Jesús vino a los suyos, Él se presentó como el Mesías y ellos dijeron, no queremos a este Mesías. Lo rechazaron y gracias a ese rechazo nosotros entramos al plan de Dios, no como nación, sino como pueblo de Dios. Ahora todos nosotros formamos el pueblo de Dios. ¿Saca? Por eso acá hay salvadoreños, chichimecos, zapotecos, hay de todo, y todos somos uno en Cristo Jesús. Y lo que nos une es el Espíritu Santo. Y Pablo da una explicación que tenemos que estar unidos, así como el cuerpo está unido por las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Son estas partes donde los nervios se unen para que tú puedas mover tus manos, tus dedos, y todo el mensaje viene de aquí del cerebro que tienes ahí. Si te falla el cerebro, ya no puedes mover tus manos ni tus pies. Ahora, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y el que nos abre el entendimiento para que podamos entender es el Espíritu Santo. Ahora Pablo dice, todos, sean esclavos, sean griegos, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo que es en Cristo Jesús. Habla de los gentiles. Ahora en Efesios capítulo 2:11, mira lo que dice. Por lo demás, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, hablando a los gentiles, a nosotros, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora Pablo dice, en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, estaba sin Cristo, primero alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos abandonados. Pero gracias a los judíos que rechazaron a Cristo, nosotros entramos en el plan. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque vamos a hablar acerca de lo que se va a llevar el Señor y qué es la iglesia,
para que tú entiendas quién eres en Cristo Jesús, porque hay gente que viene a la iglesia, no saben, están como el negrito de Candace, llegan a la iglesia y no saben a quién están adorando. Y para saber a quién estamos adorando tenemos que conocer al que tenemos que adorar. ¿Está acá? Por eso a muchos que no se sujetan y viven un evangelio conforme a ellos. Ellos hacen el diosito grande, el diosito mediano, el diosito pequeño, de acuerdo a su pensamiento. Y la Biblia a nosotros nos enseña que tenemos que conocer a Cristo mediante, y tenemos que conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Y si no conoces quién eres en Cristo Jesús, ¿cómo vas a irte al cielo? ¿Cómo vas a enamorarte? ¿Cómo vas a estar agradecida con Dios? ¿Cómo lo vas a amar más si no lo conoces y no conoces a dónde te vas a ir? Si no lo conoces a Él, difícil que te enamores. Siempre vas a vivir un evangelio hipócrita. Un evangelio a medias, un evangelio según lo que tú sientes. No es como sentimos, sino es por medio de la fe. Y esa fe es una fe que el Señor nos ha repartido a cada uno de nosotros. Y la fe viene por el oír, y oír palabra de ¿qué? De Dios. Ahora dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con Abraham? La circuncisión. Y esa circuncisión unía al pueblo de Dios, a Abraham, a su descendencia. Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, mira lo que dice, Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora escúcheme, porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos cristianos turbados hay? Andan con la cabeza, se meten en problemas por aquí, problemas para allá y problemas para el otro lado. Y piensan que con ayunar y orar lo van a arreglar todo. No lo vas a arreglar. Primero tiene que haber obediencia en tu vida y conocer a quién le estás sirviendo. Hay gente, yo ayuno, yo oro, pero no hay cambios, no change. Yo conozco gente que se congrega aquí, viene cada que llueve, hacen lo que quieren y dicen que el Espíritu Santo los guía. Yo no sé qué clase de espíritu será, porque el Espíritu Santo es ordenado. Ahora, el Espíritu Santo cambia, hermano. Te enseña a vivir una vida ordenada, no solo en la iglesia, sino en tu hogar, en tu familia, donde vayas, ahí está el Espíritu Santo. Y Él te guía, y Él te insta, y Él te moldea, y Él te insta para que tú lo alabes a Dios. Hasta para ir a evangelizar, el Espíritu Santo tiene que guiarte, si no, ¿para qué vas? Bueno, espero que les guste, porque si no les gusta es problema suyo. El Señor me dijo a mí por medio del siervo, tú predica lo que te voy a dar. Porque estamos en un tiempo muy difícil. Ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Tenemos paz. En Romanos capítulo 5 dice que tenemos paz para con Dios, porque estábamos enemistados con Dios. En Romanos capítulo 5:1. Y tenemos entrada al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque hay un nuevo pacto en Cristo Jesús, en su sangre. Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De que ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared que había de división intermedia. Antes, para que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo,
tenía que entrar y tirarse abajo y entrar y tener bien, primero expiar sus propios pecados para poder expiar los pecados de los demás con sangre ajena. Hoy no necesitamos entrar así. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de ¿qué? De su gracia, para hallar oportuno ¿qué? Ahora, ¿cómo nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia? ¿Cómo nosotros podemos adquirir esa paz? Porque Jesús en el 15 dice que aboliendo en su carne las enemistades de la ley, el mandamiento es expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz. Él es nuestra paz. Y mediante esa cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque Pablo conocía la religión que él practicaba. Los judíos no podían dar la mano a un gentil. Los judíos cuando entraban a la casa de un gentil es como entrar a la casa de un perro. Y eso te lo voy a comprobar con la Biblia. Pero en Cristo todos valemos la sangre de Él, porque hemos sido comprados con su propia sangre. Por eso Pedro dice que hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Cuando tú no entiendes, si no quieres aprender, tú vas a vivir un evangelio y quizás tú mismo te estás engañando. Ahora, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Reconcilió con Dios a los que se convirtieron, a los judíos y a los gentiles. Por eso la única manera de entrar al cielo es Cristo. ¿Está acá? No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. O sea que tú tienes que asegurarte, saber a quién estás adorando, a quién estás sirviendo. Porque los problemas que tú tienes sentimentales es problema tuyo, no es problema de Dios. Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Cuánto les ha dado poder y autoridad al Señor? No es para que digas, mira la hermanita cómo se porta, ya también me voy a por problema de la hermanita si se va al infierno. Tú tienes que mantenerte firme en las cosas de Dios. Y vino, mira lo que dice el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. ¿A quién? A los gentiles que estaban lejos y a los judíos que estaban cerca. Por medio de él, unos otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿quién? De Dios. En otras palabras, quiero decirles esto. La iglesia, nosotros somos una familia. Aquí tienes que hacer a un lado esa tu idiosincrasia que tienes, que eres de El Salvador, que eres de México, que eres de Bolivia. A Dios no le interesa nada. Todos somos unos en Cristo Jesús. Por eso el Señor, a través de Cristo, quiso formar un nuevo hombre. Aunque la iglesia nace en un contexto dominado por la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso en el 2:15 de Efesios dice así, aboliendo, dice que él abolió en su carne. ¿Qué quiere decir? Que él pagó el precio en su carne, las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Ahora nosotros como iglesia tenemos que unirnos al cuerpo de Cristo. Todo lo que no le pertenece a su cuerpo, el Señor dice que lo va a vomitar. Efesios
o mejor dicho, la iglesia de Éfeso, o la Odisea. Era una iglesia tibia, una iglesia indiferente. Qué triste es cuando una persona ya se entibia, hermanos. Es mejor agarrar un frío y que sea un caliente, pero un tibio, sí, 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 yo sé, yo sé. Amén, hermano, gracias. A mí me decían así, amén, hermano, yo sé. Oh, gracias, hermano. Qué linda palabra tiene usted. Gracias, gracias. Con eso ya te dicen, cállate la boca. Y una persona tibia, qué difícil, hermano. Parecen jugadores como Maradona, con la mano quiere meter el gol. Como dijo el hermano David, yo prefiero, hermanos, dijo así, yo prefiero evangelizar a un católico, a un mormón, a un testigo contra Jehová, menos a un caído. Porque eso se lo saben de todo. Una vez fue a evangelizar a un pastor que estaba caído y le dijo, si quieres yo te predico. Yo hablo 4 idiomas, le dijo. Y te puedo predicar en los 4 idiomas. ¿Y por qué te saliste? No, pues me descuidé, me dediqué a unos amigotes y me iba a las fiestas, a las pachangas y empecé a caer con mujeres fáciles. Y ahora, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué estás metido en drogas? ¿Por qué estás tirado ahí? No, yo sé que me voy a ir al infierno. Y te puedo decir cómo me voy a ir al infierno. O sea, son gente que... Hay gente que ya ni siquiera, hermano, hay que decirles, ¿cómo está mi hermana? ¿Cómo está señora? Porque no sabe si son cristianos o no son cristianos. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que enamorarnos más de Cristo. ¿Está acá? ¿Qué pasó cuando la ley de los mandamientos expresados en ordenanza en Efesios 2:15, generando una serie de enemistades con el mundo no judío? Fue a partir del bautismo de Saulo cuando Jesús reveló a Ananías que lo había escogido a Pablo para llevar el nombre en presencia de los gentiles reyes y de los hijos de Israel. Pablo era un asesino, era un hombre que defendía su religión, no tenía no tenía la revelación de Dios. En el capítulo 8, él pidió cartas, estaba yendo a Damasco, que Damasco es un lugar, hermano, donde hay mucha guerra. Hasta ahorita sigue habiendo. Y el Señor se le presentó ahí, le cambió la manera de pensar, lo llevó a hacer 3 días de ayuno, hasta que le dijo a Ananías, ve, en el capítulo 9, porque en el verso 15, porque este es instrumento mío para llevar la palabra a los gentiles, a los reyes, y para que pase lo que él hacía, le van a hacer a él. Y Saulo tuvo una conversión genuina. Vino Ananías y Ananías hasta le tuvo miedo de ponerle la mano porque sabía quién era ese. Pero Dios lo envió a Ananías para demostrarle a Ananías que Dios puede hacer cambio del más terrible. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar a las personas? ¿Y por qué muchos no cambian? Ahí está la respuesta, pues, hermano. El evangelio no es de hacer lo que quieras. Llegas a la iglesia que el pastor me tiene que aguantar y yo tengo que hacer lo que quiera. Y si me dice algo me voy. Pues no estás en nada, aunque te vayas a congregar a la luna y si te agarran los marcianos te van a botar desde arriba. Cornelio tuvo una conversión sólida. En Hechos capítulo 10, ¿por qué te estoy dando estos ejemplos? Porque en Cornelio empezó la iglesia gentil. La iglesia empezó en Hechos capítulo 2. La iglesia fue fundada por judíos. El primer mensaje que dio Pedro, habían 3,000 personas que se convirtieron en un solo mensaje. Se compungieron de corazón porque ellos no conocían a Jesús. Y Pedro dijo, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense para que vengan tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y aquellos recibieron a Jesús y se bautizaron en el mar. Antes se bautizaban de esta forma, se arrodillaban, se hundían y se paraban. 3,000 almas. Y después en otro pasaje
se convirtieron 5,000 almas. Ahora Cornelio estaba orando, era un prosélito, era un cinturón, era un religioso, pero se presentó un ángel y le dijo: ve a la casa, manda a la casa de un tal Simón Curtidor y busca a Pedro, que él te va a hablar la palabra que necesitas escuchar. O sea que Dios puso ya la mirada en los gentiles. Quiero que pongan atención, porque los judíos eran demasiado discriminadores. Ellos no podían dar la mano a cualquiera, se contaminaban. Entonces Pedro estaba en la azotea, ahí orando, y de repente vino un éxtasis, dice en Hechos capítulo 10, y dice que vino el Espíritu Santo y le mostró unos lienzos y le dijo: mata y come. Y Pedro, como era religioso, le dijo: jamás, siempre era rebelde Pedrito, ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. ¿Eso qué nos da a entender? Que nosotros éramos inmundos. Un hermano me estaba contando que hay iglesias judías donde no entran latinos, ahí no te dejan entrar. Son bien estrictos y ellos respetan mucho a Dios. Entonces Dios le dijo: ve mañana porque yo los he traído para que vayas. Y cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, lo primero que le dijo: ustedes saben que para un judío es abominación entrar a sus casas. Mira qué Pedro más religioso. Y Cornelio le dijo: yo estaba a la hora novena orando y de repente vino un ángel, se apareció un ángel y me habló y me dijo que te va a llamar porque queremos escuchar acerca de ese Jesús. Y cuando Pedro empezó a dar el mensaje, la presencia de Dios bajó. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y los que andaban con Pedro eran como 6. Dice que se quedaron atónitos y se admiraron al ver que Dios no hacía acepción de personas. Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto a ti? Porque Jesús va a venir por una iglesia, no va a venir por una nación. Ahora, eso no quiere decir que Israel va a ser, como dicen algunos, desechado. Israel va a ser restaurado y Dios lo ha guardado a Israel. 400 millones de árabes lo quieren exterminar a ese país con 10 millones de habitantes. Pero es un país chiquitito pero picoso. Y dice la Biblia que Israel es la piedra en el zapato. Porque es un país demócrata, es un país que ama a Cristo, es un país donde tienen la libertad. Y todo el mundo lo quiere destruir, pero no van a poder, porque Dios ama a Israel y Dios ama a la iglesia. ¿Ah? ¿Están entendiendo? Una vez que la iglesia empezó a levantarse, la iglesia gentil, la iglesia que era judía empezó a menguar. Ahora la iglesia, vista como en una época como una comunidad distinta de gente, no fue conocida por los profetas hebreos del Antiguo Testamento, ni tampoco vista inmediatamente durante el ministerio de Jesús, sino que fue un misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que había sido manifestado ahora. Por eso en Romanos, si vamos a Romanos, aquí vamos a Romanos. Dar este tema no es fácil, hermanos. Dice así: y al que puede confirmaros, en el verso 25, según mi evangelio, decía Pablo, la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio. Mire, esto era un misterio que estaba escondido y que se manifestó en nosotros. Se ha mantenido oculto desde los tiempos que. Y el verso, pero ahora ha sido manifestado, y ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Nuestra salvación no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe no es de nosotros, esa fe ha sido dada, nos ha dado ese don perfecto a nosotros. La salvación para que tú camines por fe.